A lo largo de la historia se han cometido centenares de experimentos horripilantes bajo el pretexto, por quienes lo realizaban y aprobaban, de ser necesarios para el avance científico. A finales de la década de 1960, con la autorización y el apoyo financiero del Senado de Berlín, se produjo un experimento aberrante que involucró a jóvenes huérfanos y a pedófilos. El 2 de julio de 1928 nació Helmut Kendler. Su padre era un trabajador de gobierno nazi y su madre era ama de casa. Sus padres tuvieron un método de crianza particular con él, pues emplearon técnicas del médico alemán Moritz Schreber, que consistían en un férreo autoritarismo paterno, en la rigurosidad y la máxima disciplina, y en la supresión total de la espontaneidad infantil. Kendler, tras graduarse de la secundaria, quiso convertirse en pastor, pero su padre lo obligó a realizar una formación técnica. Kendler completó su aprendizaje como cerrajero y como ingeniero eléctrico. Tras la muerte de su padre decidió estudiar psicología, filosofía y medicina. En 1960 aprobó el examen principal de diploma en psicología. Tras ello, comenzó a trabajar como responsable de educación juvenil en la Academia Evangélica Arnold Sein. Tras ir escalando en diferentes puestos, entre 1967 a 1974, Kendler fue director del Departamento de Pedagogía Social y Educación de Adultos del Centro Pedagógico de Berlín. Kendler era soltero, homosexual y tenía 3 hijos adoptivos y 1 de acogida. Según un colega sexólogo, Gunther Schmidt, Kendler le dio una carta en donde confesaba haber iniciado una relación sexual abusiva con uno de sus hijos desde los 13 años hasta la edad adulta, hasta que este se suicidó en 1991. En 1969, Kendler, inspirándose en los trabajos del psicoanalista judío freudomarxista Wilhelm Reich, quien postulaba que el libre flujo de energía sexual era esencial para la construcción de una nueva sociedad, comenzó a realizar un experimento grotesco en donde se produjeron actos delictivos de la peor calaña. Es difícil de asimilar cómo este proyecto fue realizado y apoyado financieramente por el Senado de Berlín. Para ello, es necesario comprender cómo era la Alemania de aquellos años. Tras la caída del Tercer Reich, comenzó a resurgir en Alemania aquellos círculos de personas que veían el sexo con niños no como un tabú, sino como algo progresivo, como fue el caso del propio Helmut Kendler. A finales de la década de los 60, una nueva generación de alemanes comenzó a cuestionar todos los valores morales tradicionales. Bajo la narrativa de una liberación social, y por ende sexual, prácticas que antes eran percibidas como impensables y aberrantes comenzaron a ser cada vez más aceptadas en la sociedad alemana. De esta manera, algunos pedófilos se animaron a reclamar su derecho de poder mantener relaciones sexuales con menores de edad. En 1979, Olaf Steuben, un pedófilo de la época, publicó un artículo en el periódico de izquierda, Tageszeitung, titulado «Amo a los niños». En este escrito, Steuben se mostraba a favor de la legalización de las relaciones sexuales con niños y calificaba a la pedofilia como un crimen sin víctima. Los pedófilos también estaban inmersos en la política. Un claro ejemplo de ello es el Partido Ecologista Verde de Alemania, quien, en 1980, con el apoyo del Partido Demócrata Libre, intentó anular el párrafo 176 del Código Penal alemán que tipificaba como delito los actos sexuales entre adultos y menores de 14 años. Bajo este turbio contexto social, a finales de la década de 1960, en su afán de comprender las conexiones psicosociales para los procesos de aprendizaje y emancipación de niños y adolescentes, Helmut Kendler, con el financiamiento y el permiso del Senado, desarrolló su terrible experimento. El sexólogo alemán le otorgó la custodia de diferentes jóvenes abandonados a pedófilos, quienes cobrarían durante todo el experimento un subsidio estatal por hacerse cargo de los niños. A pesar de que algunos de los tutores legales tenían antecedentes penales, no se les negó la custodia. Supuestamente, esta clase de personas ayudarían a los jóvenes a convertirse en adultos, en personas íntegras y estables. En aquel entonces, Kendler estipulaba que el contacto sexual entre niños y adultos no era algo dañino. Para él, las relaciones sexuales entre niños y adultos era un acto legítimo y positivo para el desarrollo de los jóvenes.
A causa de las consecuencias legales que traería consigo la exposición inmediata del delito, Kendler se dispuso a publicar los resultados que obtuviese una década después, cuando ya hubiesen prescrito los crímenes. El sexólogo no tomó ningún tipo de precaución con el posible actuar de los pedófilos, ya que ver las consecuencias psicosociales de los abusos sexuales infantiles era parte del experimento. Marco fue una de las víctimas del experimento Kendler. Cuando tan solo tenía 5 años, los servicios sociales alemanes consideraron que su madre era incapaz de brindarle la atención emocional necesaria. Debido a ello, fue entregado a una casa de acogida a un hombre soltero de 47 años llamado Fritz Henkel. La primera impresión de Marco fue bastante buena, pues la casa de Fritz era grande, con 5 dormitorios, ubicada en Friedenau, un barrio bastante exclusivo. Transcurrido 1 año y medio de estadía con Fritz, Marco ya era consciente de lo que ocurría en la morada, pero, lastimosamente, había normalizado todo. Los golpes, las grabaciones sin consentimiento, abusos sexuales, violaciones y toda clase de vejaciones fueron recurrentes en el hogar de Fritz. Marco recuerda la llegada a la casa de Sven, un niño de 6 años. En varias ocasiones Marco se percató que la puerta del cuarto del pequeño Sven estaba abierta por las noches. Todos los hijos adoptivos de Fritz sabían lo que eso significaba. El experimento Kendler alejaba a los hijos adoptivos de su familia biológica. En el caso de Marco, tanto a su madre como a su hermano se les cancelaban las visitas a último momento. A la edad de 11 años, Marco comenzó a amar por primera vez en su vida. Se trataba de Marcel Kramer, un nuevo hijo adoptivo de Fritz. Marco lo cuidaba y alimentaba, puesto que Marcel era cuadripléjico. Habiendo llegado a la pubertad, Marco comenzó a entrenar con pesas para poder frenar los abusos cometidos hacia su persona. Una noche, Fritz comenzó a acariciar a Marco, y este procedió a golpearlo con fuerza. Fritz se alejó del joven sin decir una sola palabra. Como represalia, Marco sufrió por semanas castigos, como lo son prohibición de comer, burlas y agresiones. Un día como cualquier otro, Marcel, su hermano cuadripléjico, se enfermó de gripe. Fritz no llevó a Marcel a médico ni trató de manera efectiva su enfermedad. Tras las súplicas constantes de sus otros hermanos, Fritz desistió y llamó a un médico. Pero, Marcel ya había muerto frente a los ojos de sus hermanos, incluido Marco. Tras cumplir mayoría de edad, Marco era libre para dejar la casa de acogida, pero era incapaz de hacerlo. En 2003, Fritz cerró su hogar de acogida, por lo que Marco se vio en la obligación de vivir en la calle. Para su suerte, terminaría conociendo a una chica llamada Emma, una fotógrafa que acabó convirtiéndose en su pareja. Ella lo ayudó a mejorar su deplorable situación. Según Marco y otros testigos, Fritz habría abusado de por lo menos 9 niños huérfanos. Kendler hizo pública su investigación por primera vez durante la década de 1980 frente a miembros del Partido Demócrata Libre de Bundestag, en una revista alemana de izquierda y en un informe científico. Tanto en charlas como en sus publicaciones, Kendler afirmó que su proyecto había sido un completo éxito, pues los niños, descritos por él como analfabetos con problemas mentales secundarios, lograron ser personas independientes que llevaron una vida decente y discreta, sin llegar a convertirse en homosexuales. También, mencionó que los pedófilos del proyecto soportaron e hicieron mucho por sus hijos adoptivos, debido a que estaban enamorados de ellos, y a que mantenían una relación sexual, según Kendler, consensuada. Un informe reciente de la Universidad de Hildesheim define el experimento como parte de una red que iba desde las instituciones académicas y pedagógicas hasta a algunas oficinas juveniles del estado de Berlín, y en la que se aceptaban, se apoyaban y se defendían posiciones pedófilas, y que se prolongó, al menos, por 30 años. El informe no pudo determinar con precisión cuántos jóvenes estuvieron expuestos a padres adoptivos pedófilos en Berlín y Alemania Occidental. Debido a ello, se centró en el hogar de acogida. Según el informe, estos hogares adoptivos del experimento Kendler estaban conformados por hombres poderosos e influyentes del ámbito académico, de organizaciones de investigación y de otras áreas educativas. Todo el experimento fue encubierto por las autoridades de educación y el Senado de Berlín Occidental a lo largo de 3 décadas.
En otras palabras, los servicios sociales permitieron a los pedófilos depredar con impunidad por toda Alemania. En cuanto a Helmut Kendler, murió el año 2008 en la ciudad de Hannover, sin haber pagado por sus crímenes.